Señor, mi corazón no es ambicioso, Señor, ni mis ojos altaneros. Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Señor, mi corazón no es ambicioso, Señor, ni mis ojos altaneros, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Así mi corazón espera en ti, Señor, espera Israel en el Señor, espera Israel en el Señor, ahora y por siempre, espera Israel en Dios, espera Israel en el Señor, espera Israel en el Señor, ahora y por siempre, espera Israel en Dios, espera Israel en Dios, espera Israel en Dios. En brazos de su madre, así mi corazón espera en ti, Señor, espera en ti. Todo eso, no, pues no deja de ser un modo de aceptación social, Sí. ¿no? Y bueno, pues... Oye, que no estamos manteniendo la distancia, tú. Mira, un abrazo, un abrazo. Bueno, hermanos, Más preguntas porque hay muchas. Dice Ana o Ani, no sé cómo esto, porque esto está muy chico y necesitaría unas gafas. Extraordinario tándem. A ver, unas preguntillas para hacer a César y para Arturo. Ja, ja, ja. César, hablas muy bien inglés, así que te resultará fácil hablar con otros autores y youtubers que están en la misma línea editorial que vosotros. ¿Sería posible que dierais noticias del Dr. Taylor o de Riemann o de Vortex, por ejemplo? Y otra pregunta, bueno, para dar noticias de eso, realmente no hace falta tampoco... Bueno, si son vídeos sí puede ser más difícil de entender, pero si está por escrito se traducen con el traductor y podemos darlas. Luego, otra pregunta. Según los signos que se dan en la actualidad, ¿cuándo creéis que se podría dar el aviso? Entiendo que no sois profetas y que vaticinar es peligroso, pero solo es para ver qué sensaciones o pensamientos tenéis en este momento rondándoos en la cabeza. Yo tengo la sensación de que el viaje a Moscú es inminente, aunque veremos de quién. Y también los temas de los que habla Damián Galerón sobre la inminente guerra apuntan a un caos enorme. ¿Qué compráis y qué no de Antonio Yagüe? Muchas cosas, ¿no? sí. Vamos, el tema de inglés. Bueno, deciros, hermanos, que cuando estuve en Roma, precisamente fue gracias a Isaac, gracias, hermano, porque él me alertó me avisó, me informó de un congreso que iba a haber allí sobre toda la situación de la Iglesia, convocado por numerosos periodistas de habla inglesa. Entonces pude hablar y hacer una entrevista para el canal, pude hablar con Taylor Marshall. No, con Taylor Marshall no, perdón, a él le escuché Michael Matt. Con Michael Matz, con Michael Con Boris. Con Boris, sí. Pude tenerla también con Marco Tossati y con John Henry Western, con los 4. No está mal. Majísimos todos, ¿eh? De verdad que fue una alegría, sinceramente. Lo que pasa es que... Pero... Bueno, el tema Bergoglio, pues no lo... Vamos, me llegó a decir uno de ellos, lo podéis ver en el canal,
que, bueno, si Benedicto sigue siendo el Papa, entonces es el peor Papa de la historia, por permitir Terrible, todo esto. terrible, Bueno, terrible. es una apreciación que tiene sentido, Sí. ¿no? Pero, claro, quizá merezca la pena, ¿no? Quizá merezca Benedicto y el honor de Benedicto que se investigue un poco más, ¿no? Y bueno, pues por eso pude hacer aquel programa de los 16 paralelismos Totalmente. entre la pasión de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Totalmente. Que creo que pueden ayudar un poco. Hice el programa con la hermana hace 4 meses, ¿no? De por qué y para qué Benedicto Estefanía es Papa, Costa, con sí. Estefanía Costa. Y a mí, desde luego, me alegra el corazón, sinceramente, porque pienso que los tiros van por ahí, ¿no? Entonces, yo con el mundo anglosajón, hermanos, aunque tienen excelsos santos, ¿no? No me siento llamado digamos, a atender lazo, porque ya me hice una composición del lugar, grabé un vídeo en inglés, ¿no? Al respecto, y no tuvo, perdonad, y no tuvo una... Mucho eco, ¿no? No, una acogida, entonces digo, Sí. bueno, pues ya se darán cuenta cuando Dios quiera, ¿no? O a lo mejor es que España tiene que abandonar toda esta Sí. oposición anticrística y antiprofética a la Iglesia y al Señor. Y ya está, bueno, por lo que sé, me alegra mucho el libro de Estefanía, en habla inglesa es la Sí. lengua en la que más se ha Sí, vendido, ¿no? sí, Entonces, eso sí. quizá hay cierta esperanza, y hay algún hermano Eso sí, eso sí. anglófono que sí que dice que el Papa es Benedicto, ¿no? Sí. Pero es verdad que son pocos, ¿no? Sí. Cierto, cierto, cierto. Preguntaban también, ¿cuándo creéis que se podrá dar el aviso? Bueno, si la semana 70 ha empezado en octubre de el 19 y el aviso, como dicen pues muchos estudiosos, acaece a mitad de la semana, porque inmediatamente después el anticristo aparece. Hay personas que dicen, no, el anticristo aparece al principio de los 7 años, y es una interpretación que tiene sentido, ¿no? Yo soy más de pensar que aparece a la mitad, ¿no? Porque en la primera mitad hace pactos, y los pactos pueden ser secretos, ¿no? Y no públicos. Entonces, si el aviso va a la mitad de la semana, pues el anticristo aparece después del aviso para decir el aviso ha sido cosa propia, ¿no? Entonces, bueno, pues cabe pensar, hermano, ¿no? 3 años y medio después de octubre del 19 Sí. nos lleva a la primavera del año 23. Ujú. Entonces son 2 años, ¿no? Estos 2 próximos años en los que puede cambiar para mal el panorama muchísimo, y puede llegarse ese momento, cuando todo parezca que está en super momento, pues llega el aviso. Yo pienso que va a ser por ahí, ¿no? Y puedo estar completamente equivocado, desde luego, y no vivo ni organizo mi vida conforme a ello, ¿no? O sea, vivo, como digo siempre, cada día su afán. ¿Quieres comentar algo de los temas que habla Damián Galerón o de lo de Antonio Yagüe? ¿Hay algo que no sé de qué decir al respecto o pasas palabra? Juzgadlo todo y quedaros con lo bueno. Ok, estupendo. Vamos a ver, nos preguntan, ¿todavía se celebran misas tridentinas en España? Sí, gracias a Dios, muchas, muchas. Conocía al promotor nombrado por Benedicto para extender por España en la década de los 2010 la misa tridentina o rito extraordinario de la misa, en fin. Bueno, Y recibió portazos recibo portazos. de muchos obispos. Sí, sí, así es, así es. Bueno, sí, muchos, otros apoyan, otros hacen los locos, en fin, de todo hay en la viña del Señor. Lo que sabemos es que van a ir a por la misa, a por la transustanciación. Ya la misa tridentina, tú sabes que allí en San Pedro ya la han prohibido, en los laterales. Bergoglio la ha prohibido, y algunos cardenales, como siempre, en su, no sé si ingenuidad o ya cómo calificarlo, su santidad, por favor, piénselo bien, rectifique. ¿Qué te parecen esas peticiones? Esta es ya pregunta mía. No sé, ¿qué piensas? Pues son unas peticiones desesperadas, ¿no? Como la de los sacerdotes que rogaban a Pablo VI que les permitiera, ¿no?, celebrar el rito tridentino para el cual se habían ordenado. Es tremendas, ¿no?, esos momentos, ¿no?, tan terribles, ¿no? Yo ahí veo que ya pues eso, lo que dijo Pablo VI, el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. Entonces, bueno, pues son como las inútiles, porque no van a ser escuchados ni atendidos, ¿no? No van a ser apacentados.
porque es un falso pastor. Sí. Fíjate lo que le hizo al cardenal Zen, al chino. Ni le ha enseñado el pacto secreto, ni le ha respondido a sus dudas, porque también le presentó dudas con respecto al pacto secreto, a lo que estaba pasando en China. Ni le atendió en Roma cuando le dijo que fuera allí a Roma y se tiró 3 o 4 días dando vueltas por Roma, dándole las... 5. Pues ya me dirás. Bueno, pues aquí hay sobre todo de vuestra parte muchas palabras de saludos, de agradecimiento, de felicitación, de oración, de buenos deseos. Sois muy amables. Yo siempre he dicho en mi canal, el canal lo hacemos entre todos, es mi lema, el canal lo hacemos entre todos, sin vosotros es imposible, sin vuestras oraciones, y con César lo mismo. Pues yo tengo muchas personas, César, no sé si te pasa a ti, que son mis agencias de noticias. Sí. Me hacen un trabajo, impagable. Sí. En fin, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por todo lo que nos apoyáis, por todo lo que rezáis, vuestros buenos deseos, los testimonios de vida que nos dais, que nos animan a seguir, a darnos cuenta que vale la pena el trabajo que hacemos. En fin, pues vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. A mí me cambió la vida el canal, Arturo, ¿a ti también? Totalmente. ¿Sí? Yo estoy muy agradecido al Señor por haber puesto esta inquietud en mi interior, el tener la obligación de responderla y en la medida que me puse a responderla, a vivirla, a sacrificarme, porque esto implica un sacrificio grande y un desgaste bastante grande. Pero oye, que te cambia la vida, la cantidad de gente tan maravillosa y de amistades que he hecho y de ver el bien que haces muy por encima de las críticas negativas, obviamente. Pero tanta gente que te agradece y que ves que ha cambiado sus vidas para bien. Las cosas tan bonitas que te escriben, es maravilloso. Yo ha habido veces, hermano, que no daba crédito, ¿no? A mí me ha superado completamente y milagros, ¿eh? Sí. Y por eso siempre digo eso de el cielo supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta, ¿no? Porque soy consciente de que no llego, ¿no? O sea, pero bien consciente, no llego, no alcanzo. Yo de verdad sufro, hermanos, sufro cuando no os contesto, sufro porque es que... Pero el Señor me consuela y le pido que a vosotros también, ¿no? Bueno, porque es que a mí me cuesta mucho, por eso me ha gustado desaparecer a veces, ¿no? Porque yo lo que quiero es que le miréis a Él. Claro. Le miréis a Él. Esto yo creo que es importante repetirlo, ¿eh? No lo hemos dicho en la entrevista. Sí lo hemos dicho al principio. César para Jesucristo. La mirada tiene que estar en Jesucristo. No es, como decía yo, ¿cómo decía yo? César para Jesucristo, la mirada en Jesucristo, no los suscriptores para César. Los suscriptores no tienen que mirar a César. César señala a Jesucristo, lo ha hecho antes. César señala a Jesucristo y los suscriptores tenéis que mirar a lo que él señala. No mirarle a él. Es decir, si él se tira 2 meses, 1 mes, 3 meses sin aparecer, no pasa nada. Porque vosotros siempre tendréis al Señor para mirarle, a la Santísima Virgen. Y yo lo mismo, cualquiera, sea el que sea. Somos meros instrumentos, como le dijo a San Pablo. Todos somos meros instrumentos. Entonces no importa el que señala, sino a quien señala. Y a quien señalamos es al Señor y a la Santísima Virgen. Todo esto me costaba mucho decirlo en el canal, Arturo, ¿Sí? yo solo. Sí, ¿Tan sencillo? Sí, me cuesta mucho porque me cuesta abrir el corazón hasta ese punto, ¿no? Es decir, Fíjate. y contigo aquí me siento apoyado, la verdad. Porque es la verdad, hermanos, es que me cuesta decir esto, ¿no? Pero yo noto eso, que todos necesitamos estar ante el Señor, ¿no? Necesitamos que Él sea nuestro centro. Y todo lo demás son apoyos, son ayudas. Solo Dios basta, de Santa Teresa. Exacto. Solo Dios basta. O tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Sí. No, mi gracia te basta, que decía San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, debe de ser una alegría, ¿no? Si a mí me matan mañana o me muero, o a Arturo, o no desaparecemos, no pasa nada. Es una alegría porque es decirme, oye, mira, bendito sea Dios, Señor, por este hermano que has puesto en mi camino, y seguiré rezando por él o seguiré recordándole, pero tú eres el que no cambia, tú eres el que permanece, Exacto. Tú eres el que está firme, ¿no? Y todo lo demás, pues somos eso, como decimos el miércoles de ceniza, ¿eh? Y que hay que entrenarse en el desprendimiento. el desprendimiento, mira, Fíjate es una de las reflexiones del camino. libro, sí.
En Que la tú estés última, escribiendo un libro, eso no nos lo la habías última, dicho. bueno, Cuidado. quizá de pasada al ¿Sí lo principio. has dicho? Sí, Ah. bueno, me está costando, hermano, porque es difícil, ¿no? Pero estoy en ello. Y son así como 60 reflexiones de experiencias materiales que luego me hicieron reflexionar espiritualmente, ¿no? Entonces, una es el desprendimiento, decir adiós. ¿Eh? Porque el peregrino, claro, va yendo de un Claro, pueblo a otro claro. y todos los días tiene que desprenderse. Y de gente, de gente maravillosa. Gente maravillosa, Claro. claro. Que te acogen con los brazos abiertos. Claro, claro, Sí, y sí. eso, pues, hay que hacerlo. Sí, Si no, no caminas. claro, Si no te quedas en el sitio, ¿no? claro. Y como decía Santa Teresa, ¿no? Quien no avanza en su vida espiritual, retrocede. Entonces, bueno, que hay que ser desprendidos, hermanos, y más hoy, y más hoy. El objetivo es encontrarnos en el cielo. Qué maravilla, Así es. qué maravilla pensar en el cielo. Para eso estamos Qué, hechos. qué ilusión, qué esperanza. Es que eso no tiene precio. Es que es una cosa... Sí. Oh. Todas las personas que nos han ayudado las vamos a ver, todas las personas a las que hemos ayudado las vamos a ver. Bueno, y Vamos a ver todas y cada una de las consecuencias de todas y cada una de las acciones de cada ser humano. O sea, Fíjate que hay un sacerdote que leí yo que debía su vocación a una monja que en el secreto llevaba una vida escondida y ella había hecho un sacrificio, unas oraciones y tal por un sacerdote o por una vocación sin saber quién y era este y el Señor en su providencia quiso que se conocieran. wow. Entonces nosotros nos conoceremos, si Dios quiere ya cuando llegamos al cielo por su misericordia, a cuántas personas que en su vida escondida con sus sacrificios, con sus oraciones y tal, hemos debido nuestra salvación, que no nos hayamos perdido por el camino. Yo insisto siempre en la comunión de los santos. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta, César, mi correo se llama Caminando con los Santos. Sí. En el canal de oración, Sí. todos los días hacemos un homenaje al santo del día. Y le invitamos a que rece con nosotros. Bien hecho, bien hecho. Claro, es que tenemos que caminar con los santos. Mira, Elmer, que tú lo conoces a Elmer es un suscriptor mío que estaba de los primeros cuando yo estaba empezando y dice, soy de los 40 y tantos, éramos 40 y tantos suscriptores, me acuerdo, al principio. Bueno, pues Elmer dice, ya he aprendido a caminar con los santos, ¿cómo me ha cambiado la vida? Wow, es que es fundamental. Es fundamental. Yo me acuerdo un día caminando, hermano, Sí. que me puse a decir, bueno, hay otra de las reflexiones que es, santo que veas, ora pro nobis. O sea, si vas caminando y ves calle de San Pablo, ora pro nobis. Tienes que decir, ¿no? O plaza de Santa Teresa, ora pro nobis. Bueno, pues hubo un día que después de rezar no sé, pues o el rosario o la coronilla, empecé a decir santos. Eso es maravilloso. Y cada santo ora pro nobis. Y beatos, ¿eh? Dije todos los santos que me acordaba. Que se te pasaban por Y la cabeza. todos los santos y beatos que... Y oye, no paraban de salir, ¿eh? Y decía, bueno, ya no me sé más. Bueno, se me había olvidado Santa Faustina Kowalska. O se me había olvidado... No sé cómo decirte, O sea, ¿no? lo llevaste San Juan de Ávila. Lo llevaste a la realidad, o sea... Todos los que me acordé. Bueno, fue una experiencia, ¿eh? De verdad. Te pones a decir la letanía de los santos, pero motu propio y es una maravilla. Sí. Pues lo llevaste literalmente a la práctica. Sí. Vamos a ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Dice, por ejemplo, Gabriel Ángeles Vicens. Mi pregunta es, ¿cómo deberíamos actuar los cristianos frente a un próximo cambio litúrgico, pone cambio litúrgico entre comillas, y frente a la Agenda 2030? Gracias. Frente a la Agenda 2030 con oposición frontal, ¿no? Y explicativa, ¿no? Dando razón de nuestra fe. Y frente a cambios litúrgicos, pues depende de qué naturaleza sean estos cambios. Si afectan a las palabras esenciales de la consagración, las cuales son requisitos sine qua non para que haya transubstanciación, pues nos tendremos que también oponer a ese cambio, ¿no? Y tendremos que manifestar nuestro desacuerdo. ¿Cuáles son las palabras esenciales de la consagración? Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. En realidad habría que decir ese demostrativo, ¿no? Este es mi cuerpo, porque hace referencia a una persona. Y también lo mismo con el cáliz, ¿no? Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Esas son las palabras esenciales de la consagración. Si cambian esas palabras, no habrá transubstanciación. Oye, yo te quiero preguntar algo, esto ya es pregunta mía. Porque has hablado de hay que hacer una oposición frontal y vamos, clarísima y Explicativa. a la Agenda 2030, pero vamos, absoluta. Sí. ¿Cómo es posible que Bergoglio, liderando la Agenda 2030, que él ha dicho en el 2015 ante la ONU que la Agenda 2030 es un signo de esperanza importante para la humanidad y más cosas? Es un apoyo absoluto, un liderazgo clarísimo, entusiasta. ¿Cómo es posible que los católicos no lo vean y no casen una cosa con otra? Si esto es una agenda satánica y la lidera este señor, yo no puedo mirar para otro lado, y los obispos lo mismo, porque hay obispos que lo critican a la Agenda 2030, pero no nombran a Bergoglio, siguen haciéndole loas. ¿Cómo es posible? Es solamente porque estamos en la gran apostasía, ¿verdad? O si no, ¿cómo se explica? Es complicado, ¿no?, la respuesta, y podría responder directamente. Pues puede ser por muchas razones, Arturo. Puede ser por descuido absoluto, descuido de no formarse en nuestra fe, de leer por encima las cosas, de desconocer completamente qué es la Agenda 2030, que Sí. todo con palabras muy bonitas, en realidad Sí. pues tiene de fondo una profunda concepción anticristiana de la sociedad y del ser humano. Puede ser por puro conformismo, por pura cobardía. Puede ser por muchas razones. Pero en una palabra, hermano, segunda de Tesalonicenses 2. En los últimos tiempos el Señor enviará un espíritu de confusión a todos aquellos que no amaron la verdad, que los hubiera salvado. Ya está. Entonces, ¿por qué el Señor envía ese espíritu de confusión? Bueno, sabemos que las consecuencias del pecado original es la concupiscencia, que se manifiesta en la ignorancia, en la fragilidad y en la malicia. Entonces el Señor, con ese velo de confusión, que envía a los que se amaron más a sí mismos que a la verdad, los está de algún modo protegiendo de la malicia. Hoy prefiero que mis hijos pequen de ignorantes a que pequen de malvados. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al Sí, final están pereciendo. perecen. Y la ignorancia culpable también es castigable, ¿no? La ignorancia culpable es castigable, por supuesto. Lo que pasa es que el castigo es mucho menor que la no ignorancia malvada, ¿no? Ya. Entonces, el Señor lo que quiere es que el pecado de los hombres sea el menor posible, Claro. o el mínimo o nulo, ¿no? Y prefiere que un hombre se condene en un alto lugar del infierno que en uno profundísimo, ¿no? Yo recuerdo una revelación privada que una chica de 16 años que revelaba que estaba en el infierno y que Dios había permitido su muerte tan pronto porque si hubiera seguido estaría más profundo, ¿no? Y que Terrible. de algún modo el Señor pues tuvo misericordia de Sí, ella, ¿no? así es. Entonces, claro, pues es que es tremendo, hermanos, es tremendo. Pero Sí. si es que al final yo lo he notado, Arturo, en 10 años que llevo en la fe, que es poco tiempo, pero es un tercio de mi vida casi, ¿no? Yo he notado el deterioro brutal que ha habido desde que ha llegado este señor. Es que el primer año y medio de mi vida cristiana fue distinto. Yo veía cómo los cristianos eran valientes. Yo veía cómo los cristianos se enfrentaban al mundo para salvar al mundo, ¿vale? Porque esta frase se me ocurrió una vez, hermano. Fíjate, estamos un poco cansados porque son las 2:38, así de repente. ¿2:38 ya? Sí. No me había dado ni cuenta. Sí. Bueno, esta frase, Arturo. Cuando la Iglesia hace lo que el mundo dice, el mundo se enfada con la Iglesia. El mundo que dice, divórciate, aborta, ten riquezas, Sí, ¿verdad? sí. Pero cuando la Iglesia hace eso, cuando la Iglesia hace lo que el mundo dice y tiene riquezas, etcétera, el mundo se enfada con la Iglesia. En cambio, cuando el mundo hace lo que dice la Iglesia se alegra, ¿no? O sea, realmente el mundo es enemigo del alma,
¿eh? No el mundo que Dios ha creado, sino el mundo que ha hecho el hombre con el mundo que Dios ha creado. Y claro, esta Agenda 2030, pues es mundo, 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 mundo. Bueno, Entonces, tú sabes que Bergoglio ha dicho que lo que tenemos que hacer es configurarnos con el espíritu del mundo. Es lo que tiene que hacer la Iglesia, que es justo. Todo lo contrario que enseña la Iglesia él no siempre. lo tiene que hacer porque ya lo ha hecho. Sí. Él no lo tiene que hacer. Es tremendo, pero Porque lo ha ya dicho, lo ha dicho. Bueno, más preguntas. ¿Qué opinas del profesor Damián Galerón? Dice Nuris Acosta. Bueno, la verdad es Que tiene muchos seguidores, por eso hay que responder de alguna manera a esto. No esperaba yo tener que responder, ¿no? Mi opinión pienso que quizás no sea importante, ¿no? Pero yo solo puedo decir una cosa, ¿no? Como decía San Ignacio, enfría el alma. Cuando hablaba de los protestantes, ¿no? La doctrina de Lutero, ¿qué opina San Ignacio? Enfría el alma. Entonces yo escucho al profesor Damián Galerón y la verdad me pasa eso, ¿vale? Y bueno, pues hago lo que dice San Pablo, juzgo todo, me quedo con lo bueno, ¿no? Tiene cosas buenas. Al que le ayude para ser más santo, pues que lo escuche. Si te ayuda a ser más santo, ¿no? Digámoslo. Sí, pero es cierto que ha habido cosas y por eso yo dejé de subir vídeos suyos al canal al principio, ¿no? En el 19, ciertas cosas con Adán y Eva, ciertas cosas de Anunnakis, de extraterrestres, de cruces de ángeles con seres humanos, de seres humanos sin alma. Sí. No sé, hermanos. Me cuesta decir esto, porque es un compañero y bueno, pues aunque se lo he dicho a él, pero bueno, esa es la opinión que diría, ¿vale? Si alguien le ayuda, pues que lo escuche. Ya. Juana Romero dice, Dios los bendiga, Arturo y César, tiene algo que los escucho, antes estaba confundida, ahora ya no. Tiene como 2 años, tuve un sueño, soñé a Jorge Mario Bergoglio dando una bendición, pero en su mano tenía algo negro, me fijé bien y era la cara del diablo. Después tuve otro sueño con la misma persona y esta vez estaba golpeando al mundo con saña. Le vi la cara de odio. Bueno, aquí no hace ninguna pregunta, está contando sueños. A los sueños hay que darle la importancia justa, ni más ni menos, ¿no? Sí, exacto. Vale. Conozco una persona también que lo veía por la tele al principio y veía a Bergoglio con patas de cabra, con patas de demonio, ¿no? Ah, sí, eso me contaste, sí, de esa persona, sí. Otra es María Martínez, dice, hola Arturo, buen día, pregunta para César, ¿cree que está muy cerca de suceder lo del apocalipsis? Totalmente, creo que lo vamos a ver, nuestra generación, la parusía, vamos. Bueno, mi pregunta es, ¿el Papa Francisco sigue en la misma postura ecuménica y global o está tratando de despegarse de ella, desde Argentina? No, él está pasando las fronteras del ecumenismo, porque el ecumenismo es esa rama teológica de la Iglesia que estudia de qué manera podemos hacer que los, entre comillas, cristianos no católicos retornen a la Iglesia, al seno de la Iglesia, ¿no? Eso es el ecumenismo. Entonces él es metaecuménico, él además no lo hace con el afán de atraer a nadie a la fe, de hecho regañó e increpó a una persona que le llevó 2 conversos. Sí. ¿Dónde fue? ¿En Mozambique o en Madagascar? Sí, no recuerdo, en un país. Bueno, el caso es que va más allá, ¿no? Él va más allá, él es un destructor de todo lo que tiene que ver con la verdad y con la santidad. ¿Se creen que decimos eso porque le tenemos manía? No. A muchos, no todos, obviamente. La mayoría de los que siguen esto, nuestros canales conocen la realidad y entonces entienden que lo decimos con fundamento, no porque le tengamos manía, sino porque eso es muy infantil. Describimos la realidad. Porque, a ver, yo he ejercido 3 años de profesor. Profe, ¿me tienes manía? Sí. ¿Cómo voy a tenerte manía? Sí. No te puedo tener manía, ¿no? Si tienes una dificultad para aprender algo, para aprobar un examen, pues voy a querer ayudarte y te voy a ayudar si tú quieres, ¿no? Entonces, no, yo no puedo prestarme a eso, ¿no? Entonces, por supuesto que no es una cuestión de manía o de animadversión. Yo he escuchado, te puede caer mejor o peor. Cuando me dicen eso, a mí me cae fatal, pero le acepto como papa, ¿no? Sí. Pero es que no se trata de aceptarle como... No, vamos a ver, es que
Está demostrado que no lo es. Exacto. Incluso aunque fuera un santo. Claro, Podría ser un santo. Hay un antipapa santo. Claro, es que podría Se ser. llama San Hipólito. Claro, podría ser un santo Claro. maravilloso, pero si no es papa, no es papa. Claro, y no pasa nada. Claro. Otra pregunta, José Antonio Tobar Sir Macabeo. Hola Arturo, mi pregunta es, ¿a qué crees, César, que es debido que prácticamente las mismas personas que son conscientes de lo que está pasando en la Iglesia sean también conscientes de lo que está pasando con todo este circo que ya hemos comentado? Maravillosa pregunta, ¿eh? Y además es algo que he observado yo también. Normalmente los católicos que entienden que el Papa es Benedicto entienden también que hay un NOM orquestando toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que todo pues es una farsa, ¿no? Es curioso. Sí, es así. coincide. Digamos que es tan brutal para la razón todo esto, ¿no? O sea, el verdadero negacio tal es Sí. el que ante una realidad tremenda la niega, ¿no? Entonces, Exacto. ¿Quién niega la realidad? Sería la pregunta. claro, entonces, ¿qué sucede? Es tan terrible lo que está pasando y está por pasar, que claro, la mente humana psicológicamente se defiende Sí. negando la mayor, ¿no? Yo Y pasé sucede lo mismo. yo pasé 3 o 4 años de crisis. Claro, yo también. Al principio Yo- me confesaba mucho. Yo estuve un año y medio, Claro, pues eso, como he contado antes, ¿no? pero Fatal. la gente no quiere pasar esa crisis. Es más cómodo apuntarse al oficialismo, subirse al tren del oficialismo. Sí. Es que, ¿cómo voy a decir? Si los obispos, si no sé qué, si todo el mundo tal, pues yo cómo voy a decir yo... Claro, Ya. es muy cómodo eso, ¿no? Imaginaos a José de Arimatea, ¿no? Que propició que el Señor tuviese un sepulcro donde ser sepultado. Bueno, pero ¿cómo voy a comprarle yo un Exacto. sepulcro? ¿Cómo voy a ayudar a su madre a descender el cuerpo del Señor de la Se Cruz? salió del oficialismo. Porque todos los sacerdotes están diciendo que este es un blasfemo y un hereje, ¿no? Un demonio, incluso decían del Señor. Sí, bueno. El conformismo, ¿no? Entonces yo pienso que está ligado, lo que decía este hermano, ¿no? Está ligado el discernimiento con el estado de la Iglesia y el estado del Sí. mundo, porque la verdad es una. Entonces cuando tú quitas una verdad del puzzle, el puzzle se desmorona. En un castillo de naipes quitas una carta y todo se desmorona. Entonces, si tú quitas la pieza Benedicto es el Papa, no entiendes lo que está pasando. Exacto. Así de sencillo. No hace falta más explicaciones. No se entiende. No se entiende. Buen día, Arturo. Muchas gracias desde el municipio de Zipaquira, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Yo tengo un cariño a Colombia, no lo puedo evitar. César, he estado allí muchas veces y es maravilloso Colombia. Sí. Oh, dicen que el peligro es no querer volver. Wow, yo nunca he estado en América. Bueno, no sabes lo que te pierdes. Hispanoamérica es una maravilla. Sí. Sí. Fíjate lo que nos dice Friend of God, amigo de Dios, desde Zipaquira, en Cundinamarca. Dice, le saludo, ¿puedo preguntarle a César sobre la fuerza de la comunión espiritual? ¿Qué dirías tú de la fuerza Eso de es la maravilloso. Mira, me lo enseñaron en los primeros ejercicios que hice. La oración esa tan maravillosa. Yo quisiera recibiros, Señor, con la misma pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Amén. Amén. Es una maravilla, es una maravilla. Y es una de las oraciones más poderosas que tenemos en nuestra fe. Y realmente nos centra, ¿no? En todas las vicisitudes del día, nos centra en el Señor. Y a mí eso me maravilló. Cuando empecé a rezar esa oración, me di cuenta de que cada vez que comulgaba al Señor, comulgaba tan bien todo el amor que el Señor tenía por cada persona y todo el amor que todas las personas de la historia han tenido al Señor. Porque todo eso está guardado en su corazón, de Dios. Es alucinante, ¿no? Es que, claro, cuando se comulga al Señor, pues se recibe una infinitud de infinitos amores, ¿no? Entonces, es maravilloso, ¿no? Os animo muchísimo a rezarla con frecuencia. A la mañana, al mediodía, a la noche. Sí. Ojalá que sí, que lo pongamos en práctica. Carmen Sagrado Corazón, que es una señora estupenda de Buenos Aires,
por supuesto que es suscriptora tuya también. Dice, hola Arturo, pregunta para César, dice, a él que se le ve tan abandonado a la divina providencia, ¿cuál es la clave para que la podamos obtener, ese abandono a la divina providencia? Bueno, primero diría que la iniciativa empieza en el Señor. En mi caso lo fui sintiendo como una llamada, ¿no? Cada vez más fuerte. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo sería, bueno, se puede usar, por ejemplo, el libro de San Claudio de la Colombière, de El abandono confiado a la divina providencia. Y lo tercero sería empezar a vivirlo, ¿no? Una vez también me preguntaron, o he escuchado la pregunta, de ¿cómo se aprende a orar? Respuesta, orando. Sí. ¿No? ¿Cómo se aprende a abandonarse a la divina convivencia? A la divina providencia. Respuesta, abandonándose a la divina providencia. Magnífica respuesta. De verdad, Practicando, de verdad. es que es así. Y además mi experiencia es que siempre lo que te da el Señor es mucho más de lo que habías imaginado, ¿m? Y mucho mejor de aquello a lo que habías renunciado. Muy bien. César dice, Eleana Urrego, dice, no tomes melatonina porque evita que tu cerebro forme melatonina por sí mismo. Sí, eso pues porque lo comenté en un vídeo con la doctora Sí. María José. Sí, a mí me pasa eso, hermanos, que tengo, bueno, pues como consecuencia de mi vida, ¿no? Pues tengo un poquito de dificultad para que mi sueño sea reparador. Entonces, hablando con un psiquiatra una vez, me recomendó la melatonina, que es una hormona natural, no es un fármaco. Y la verdad es que me ha ido muy bien con ello, ¿no? Siempre. Algunas veces no me la tomo porque no quiero tampoco acostumbrar al cuerpo. Y él me dijo que uno no genera dependencia, y es verdad, lo he comprobado. Y no tiene ningún efecto adverso el dejar de tomarlo. Y que no era perjudicial, ¿no? Yo le hice esta pregunta, ¿no? Bueno, mi cuerpo se va a acostumbrar a no tomar melatonina. Perdón, a no crear melatonina. Y me dijo que el cerebro crea la que crea y ya está. Entonces, bueno, no lo sé. Yo supongo que cuando falte abastecimiento de agua, también faltará de melatonina. Y entonces, pues no tomaré melatonina. Mientras tanto, pues, si me puede ayudar un poquito, pues... Ya. Un consejo pide Ana Lucía VM para poder hacer ayuno. Varias veces lo he intentado y no he podido. ¿Qué le dirías? Bueno, por lo que yo he podido vivir, siempre acompañado. A lo mejor la cosa es que has tratado de hacerlo sola, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pero ya puede ser por tu director espiritual, puede ser por tu esposo, puede ser por un amigo en la fe. Alguien, un testigo, ¿no? Un testigo íntimo con el cual compartirlo, ¿no? Y basta con empezar con algo muy pequeñito. Poco a poco, ¿verdad? Y sobre todo pedir la gracia, yo creo, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Eso, pero si no... pero a nivel práctico, ¿no? Pues eso, algo muy pequeño, ¿no? Pues mira, me voy a quitar, poco en a vez poco. de comer o cenar 2 platos, voy a solamente uno, ¿no? Sí, Y pan. sí, poquito a poco, poquito a poco. Es que hay gente que quiere, es como el que lleva años sin hacer deporte y en 2 días todo el deporte que no ha hecho en toda su vida lo quiere hacer. Sí. Y al tercer día tiene que ir al médico porque se ha lesionado. Sí. Es absurdo. Poco a poco. Bueno, y sobre todo pedírselo al Señor, es una gracia antes que nada. Y a ser posible, como dice César, con acompañamiento, si puede ser un director espiritual o quien sea. Sí, todo discernimiento, perdón Arturo, Sí. todo discernimiento espiritual, que es ver cómo está el alma, y todo discernimiento vocacional, que es ver qué tengo que hacer con mi alma, debe ser acompañado siempre. Dice Dalia Uamani, parecen familia como primos o quizá hermanos, jeje, que somos familiares. Ay, en el Señor, y seguro que tenemos un antepasado común en el siglo seguro. XII. O Adán o Eva. Y hasta Adán y Eva, pero no, la verdad es que no somos así familia ni secundaria, ni terciaria, ni cuaternaria, Nada. que sepamos. La primera vez que nos vimos, como decía César, fue en Garabandal, eso sí. En el año 19. 19. Tratamos de ser lo que dice el Señor. ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que la guardan. Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. y la Sí. cumplen, sí. Eso es lo que queremos ser, hermanos del Señor y de esa manera, sí. Más preguntas. Hola, quisiera saber cuál fue el motivo de su conversión. No sé si ya la has contestado o quieres
telegráficamente decirlo. Mucha búsqueda durante muchos años, desde el racionalismo, desde la filosofía, pero vamos, fue cuando hice la oración condicional. Si existes, ayúdame, por sugerencia de un sacerdote, y a partir de ahí me empezaron a pasar unas cosas que eran imposibles de explicar por la pura coincidencia, y un año después me abrí al don de la confesión. He contado el testimonio en el canal, en un programa de radio, en Radio María. Están los vídeos, si ponéis testimonio César para Jesucristo, pues aparece. Y luego también en 13TV lo pude contar en el año 12, me parece. Bueno, pues ahí podéis ver un poquito más. Bueno, esta pregunta la hacía Diana Ximena. Y ahora es inconforme full 25 tal. Dice, ¿cómo sobreviviremos los 3 años y medio del reinado del anticristo? Con la Eucaristía, con el Santo Rosario. Las 2 columnas de San Juan Bosco, ¿no? Eucaristía en una catacumba, obviamente. Claro. Obviamente. Bien. Más preguntas. Sandra Rodríguez dice, qué interesante la entrevista a César y Arturo, que Dios los acompañe. Tienen que ser unos aguerridos y valientes soldados de nuestra Santísima Virgen María, cita de Luis María Guillón de Montfort. Bueno, es simplemente palabras de aliento. Es que hay muchas palabras de apoyo, de agradecimiento, de oración, etcétera. Y como no podemos leer todas, de vez en cuando, pues alguna, está Sandra Rodríguez, que es una habitual, no sé, yo la veo siempre, está ahí muy pendiente. Patricia Belandia dice, gracias Señor por estos apóstoles siempre orientándonos y diciendo la verdad, que el Espíritu Santo los siga iluminando. Decir la verdad hoy en día, ¿qué te parece? Decir la verdad hoy en día es maravilloso. Yo cuando lo hago, ¿no? Pues tengo alegría y paz. Así es. La verdad os hará libres. Sí. Descanso, ¿no? Mi alma descansa, ¿no? En el Señor. Dice, vamos a ver, aquí. Una pregunta. No encuentro en mi país, Berta Isabel, no encuentro en mi país una misa tradicional. Yo puedo ir a una Novus Ordo y comulgar espiritualmente, pero ¿qué pasa? Porque dice comulgar espiritualmente en una Novus Ordo. A lo mejor porque lo obligan en la mano, ¿no? Yo jamás comulgo en la mano, desde hace mucho tiempo. Sé que hay transubstanciación en la misa Novus Ordo, porque se cumplen los 4 requisitos para que haya transubstanciación, que están descritos en el Concilio de Trento. Pan ácimo, sin levadura, y vino de uva, que es la materia. Sacerdote válidamente ordenado, palabras esenciales de la consagración e intención de consagrar con la fe de la Iglesia. Bien, eso se cumple, ¿no? Visiblemente en la misa Novus Ordo, a no ser que el sacerdote no tenga la fe de la Iglesia, que tenga otro credo distinto, como el credo ese que hubo al Papa Francisco, sí, absolutamente México, surrealista. Bien, pues en ese caso cabe pensar que no haya verdadera transubstanciación. Pero por el mero hecho de celebrarse en lengua vernácula, no es razón suficiente para decir que no hay transubstanciación. Por cierto, hay algunos que dicen que la misa Novus Ordo es sacrílega y al mismo tiempo que no hay transubstanciación. Atención con la incongruencia, ¿no? Usted me dice que no hay transubstanciación y que es sacrílega. Imposible. Bien, si usted no puede comulgar en la boca, siga yendo y siga pidiéndola, porque no se la puede negar. En la sacristía, pídala en la sacristía. Mire, padre, es que el derecho canónico me permite comulgar en la boca. Tengo derecho como católico. No me la puede negar. Si quiere me quedo la última. Yo sé de varias parroquias que todo el mundo comulgaba en la mano y por una persona que empezó a hacerlo en la boca, de repente más y más y más. Y al final es lo que el sacerdote muchas veces quiere hacer. Y también tiene miedo de instar a las personas a hacerlo, ¿no? Entonces, ya digo, en la sacristía, en privado, como dice San Pablo, primero en privado, luego ante varios testigos y luego ya ante toda la comunidad. Lo que no puede ser es allí en medio de la cola ponerse tonto y decir, no, usted me la tiene que dar en la boca porque eso no es oportuno. Que vuestro hablar sea bueno, constructivo y oportuno. Y no es oportuno hacerlo ahí, es inoportuno, porque causas el efecto contrario, ¿no? En todas las que están escuchando, ¿no? Privas a los hermanos del recogimiento, de incluso, aunque haya sido de esa forma tan ofensiva,
desperdigando partículas en la mano, por lo menos lo tienen dentro, y el Señor se sirve de cualquier resquicio, siempre, para conquistar el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bueno, tiene relación la siguiente pregunta que hace Berta, que dice: ¿pero qué pasa si piso a nuestro Señor en las partículas que dejan los que sí comulgan como no deben? Que esta es otra. Es que, claro, ella antes empezaba hablando de la misa tradicional, porque es que ahí no solo se comulga de rodillas y en la boca, sino Sí, que además sin te bandeja. ponen una bandeja, cosa que en la misa Novus Ordo, aunque te lo den en la boca, normalmente no ponen bandeja. Y la verdad es que aunque comulgues en la boca y con mucho cuidado, muchas veces caen partículas. Sí. Entonces siempre hay que poner la bandeja. Y entonces ella pregunta eso, que qué pasa con ese tema de que si pisas Yo lo que partículas. hago es, nunca retrocedo al banco por las colas de salida, sino por la de entrada. Normalmente por el centro vamos a comulgar, ¿no? Y se sale por los laterales. Pues yo me quedo para el final y cuando vuelvo al banco vuelvo por la procesión de entrada a la comunión, para no pisar todas esas partículas. Bueno, vamos a ver alguna preguntita más por aquí. ¿Cómo estás viendo que van las preguntas? Bien, interesante todo. ¿Se está Sí. repitiendo algo? No, yo creo que está bien. Estaba siendo bastante completo, ¿no? Vamos a ver, alguna pregunta más. Estamos tratando de que sean las máximas De todas maneras, llegamos hasta donde llegamos. Aquí ni Arturo ni yo somos Exactamente. omniscientes. Tenemos nuestras limitaciones, cuidado. Dice Juan Bercedo Alconero: hola Arturo, dile a César, ¿qué opina de la vidente madrileña Marga, que ha escrito hasta 3 volúmenes? Y otra, ¿qué opina de la construcción de una casa de eventos, dicen ellos los judíos, en la explanada del Muro de los Lamentos? Y si César cree que esa construcción es en realidad el tercer templo profetizado. No lo sé, si es el tercer templo o no lo sé, pero es una posibilidad, ciertamente. Y me da la sensación de que solamente será posible cuando el territorio adyacente al templo, que no es de la jurisdicción de Jerusalén, pues ceda esa parte del templo, ¿no? Es muy difícil, el conflicto que hay ahí a lo mejor se resuelve a puñetazos, ¿no? Muy probablemente, además, cómo está la situación ahora en Israel, ¿no? No lo sabemos, hermanos. Nosotros, es verdad que tenemos una serie de signos para con el pueblo de Israel, como que serán convertidos muchos, ¿no? Pero eso puede ser perfectamente después del aviso. Entonces, yo sinceramente todo el tema de los judíos mesiánicos y tal no lo atiendo demasiado, ¿eh? Sí, eso alguien preguntaba Sí, de ese tema también. ya, por eso lo digo, ya Sí, de paso. sí. Sé que hay hermanos cercanos míos que, pues lo atienden y tienen cierto interés, pero vamos a ver, es que un judío mesiánico... pues no está en la iglesia, ¿no? No está en la iglesia, no conoce la confesión, no conoce la comunión. Entonces, bueno, pueden tener elementos, y eso es verdad, elementos de conocimiento de la tradición judía, de la revelación por tradición de lo que es el pueblo de Israel, el cual sirve de iluminador para ciertos aspectos del Nuevo Testamento, ¿no? Y de la vida de la iglesia. Pero a mí sinceramente no me gusta seguirlo. Es que no veo vídeos de los judíos mesiánicos, ¿no? No, yo Entonces, tampoco. el Yo tema tampoco. de lo que pase con el tercer templo y tal, pues ya lo veremos. Yo tampoco. Y preguntaba también otra cosa. Marga, lo de Marga. la supuesta Yo no sé si vidente. es falsa o verdadera, no lo sé. Creo que es muy difícil hacer esa valoración sobre cualquier vidente, ¿no? Es muy difícil. Pero sí que puedo decir que estoy convencido de que en el tercer libro tiene lo que se llaman interferencias, ¿eh? Las interferencias pueden ser del mal espíritu, pueden ser del director espiritual, pueden ser del juez, pueden ser de la propia vidente, ¿no? Interferencias que son alteraciones, tergiversaciones, añadiduras, modificaciones de lo que realmente oye esa persona, ¿no? Porque es absolutamente imposible que Jesucristo diga, como dice en el tercer libro, mi cisma, ¿no? O es imposible que Jesucristo reconozca a Bergoglio y le pinte de alguna manera o le presente como una víctima, ¿no? Que no puede hacer nada ante toda esta situación. Pienso que no se ajusta a la verdad, a la realidad. Totalmente. Y puede ser del director espiritual, puede ser de...
Y de hecho, Polavieja, hay que decir en su honor, fallecido el año pasado, García de Polavieja escribió un excelsísimo artículo en el año 12, reflejando proféticamente toda la situación que estamos viviendo hoy con el antipapa, haciendo alusión al libro de Zacarías de la Escritura, ¿no? Con el pastor necio, el pastor vínculo y el pastor gracia. Bueno, pues que él interpretaba que eran Juan Pablo II, el pastor gracia, Benedicto XVI, el pastor vínculo, y el pastor necio, Bergoglio, que además arranca las pezuñas de las ovejas, etcétera. O sea que tiene cierta malicia. Vale, pues este señor, Juan Carlos García de Polavieja Cárdenas, fue uno de los promotores de la vidente Marga. Y a medida que fue un poco, porque amaba la verdad y tenía mucha formación, a medida que fue viendo un poco los desmanes y herejías y atrocidades de Bergoglio, dijo, esto no puede ser, ¿no? Entonces pasó de promocionar a Marga y ser una de las personas que bueno, pues difundían sus libros a dejar de hacerlo y a tenerla, bueno, pues ya os digo, como con interferencia, sí. ¿no? Yo lo conocí en persona, comí con él varias veces. Sí. Su artículo Profecías convergentes en Religión en Libertad, tenéis que leerlo porque radiografía lo que venía a la Iglesia y describe a Bergoglio de una manera impresionante cuando nadie podía imaginarse que íbamos a tener a Bergoglio ahí subido. Exacto. Es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que opino de Marga, y pienso que además muchos de los que no ven hoy lo que está pasando en la Iglesia es por culpa de, vamos a decir, de su influencia. De la suya y de otros tantos. Sí, así es. Paqui González dice, hola, yo quería preguntar, ¿qué pensáis de las confesiones colectivas, si son válidas? Bueno, lo mismo que piensa la Iglesia. Son válidas en peligro de muerte. Cuando se está cayendo un avión a pique o se está hundiendo un barco, en peligro de muerte son válidas. De modo ordinario son absolutamente aberrantes y sacrílegas, porque están profanando y están, en fin, ofendiendo al máximo al Señor, porque se está jugando con las almas. Esta persona, Paqui, también tiene dudas de que en algunas misas, al seguir utilizando la expresión por todos en vez de por muchos, que si es inválido esa expresión. Es una pregunta potentísima, y yo, si tuviese que decir, y esto es opinión, diría que no hay verdadera transustanciación, porque son palabras esenciales de la consagración. En la lengua griega, en el griego koiné, se habla de multitudes, ¿no? Porque sí, nuestro Señor derramó su sangre por todos, porque a todos amó, pero solamente multitudes, ¿no? Es decir, no todos se aprovechan del valor de ese derramamiento de sangre. Por eso son las palabras esenciales. Oye, porque es esencial el hecho de que no todos los hombres aprovechan el poder salvífico del sacrificio de Cristo en la cruz y en el sacrificio incruento de la Santa Misa. No todos los hombres lo aprovechan, y eso es catequético y es así. Entonces, pienso que no hay transustanciación cuando se dice por todos, como se ha dicho durante 30 años. Sí. Pero, por el principio de Ecclesia Supplet, pienso que el Señor, aunque no haya habido transustanciación, lo cual, por cierto, ha ahorrado muchos sacrilegios, sí. El Señor ha derramado las gracias que tenía pensadas por medio de esa comunión, ¿no? Porque precisamente la comunión es la santificación y tiende a la salvación, ¿no? Y cuando eso está en juego, que es la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas, pues entonces el principio de Ecclesia Supplet se aplica. Y lo sé con certeza por el caso del filósofo Xavier Zubiri, que fue ordenado sacerdote, filósofo maravilloso, que fue ordenado sacerdote por deseo explícito de su madre, contra su propia voluntad, para lo cual fue a un notario, expresó su disconformidad para ser ordenado, y que lo hacía por presión de su madre, y cuando se murió su madre 2 años después, pues él presenta ese documento ante notario a su arzobispo para que declaren nula su ordenación sacerdotal. Pregunta: ¿fueron válidas las confesiones y comuniones que hizo? Respuesta: sí, porque estaba en juego la salvación de las almas. Muy bien. Desde Mérida, Yucatán, México, Enrique Álvarez
te invita a su hospedaje, tiene allí un hotel, dice que estás invitado cuando quieras. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Me encantaría ir. Sí. Que me escriba un correo. Es muy amable, Sí, Enrique. sí, lo Álvarez. tiene bien. A mí también me ha invitado. El problema es que como está el panorama no se puede uno mover, la verdad. Si hay que hacerse el palito, no lo voy a hacer. Bueno, más cosas. Vamos a ver, más cosas, porque es que esto... A ver, por ejemplo, aquí. ¿La misa por televisión tiene fuerza divina y menos cuando mencionan a Bergoglio? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí. Ya lo hemos mencionado. Por causa de fuerza mayor, pues tiene el mismo efecto. Y tiene menos fuerza no, la fuerza de la misa reside en la transubstanciación. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando se menciona a Bergoglio, el Señor se ofende mucho. Sí. Quiere saber, Lisel Vargas, si tienes algún grupo de WhatsApp. Yo ya le he puesto que tienes de Telegram. De WhatsApp no tengo de Telegram el canal oficial de Telegram, que es César para Jesucristo Oficial, y otro grupito de Telegram que hice hace tiempo con algunos suscriptores, y básicamente eso, no es que no dé abasto. Sí. Olga Galván dice, buen día, se habla de refugio, yo entiendo que cada casa consagrada será refugio y no precisamente que se tenga que mover la gente de Dios de su lugar de origen y Dios abrirá camino y ni siquiera seremos vistos cuando salgamos a una casa espiritual. Pregunta si será así o qué Bueno, piensas. eso no creo que vaya a ser así sistemáticamente. Creo que el Señor lo puede hacer todo y lo puede hacer cuando quiera y lo puede hacer siempre que quiera, pero no debemos pensar que lo va a hacer seguro con nosotros, ¿no? No debemos dar por hecho que el Señor nos va a conceder más milagros de los que necesitamos, ¿no? Crux Domini pregunta... Perdón, el Señor es mi refugio, ¿no? Recordemos Sí. el Salmo, ¿no? O la El Señor es mi o la- refugio. o Y la el Inmaculado Santísima Corazón de Virgen. María, ¿no? Entonces yo pienso que... ¿Qué es el Inmaculado Corazón de María? El sagrario vivo. Es un sagrario vivo Sí. que contiene a Jesús. Entonces, no tenemos que pensar en nuestro refugio, sino en el refugio del Señor. Tenemos que pensar en refugiarle a Él, porque Él nos refugiará a nosotros. Sí. Crux Domini dice, mi pregunta era si tenéis en mente formar alguna comunidad de refugiados junto con un santo sacerdote para afrontar la persecución que vendrá. La respuesta, sí. Ok. 2 lámparas en medio de la oscuridad de la noche, dice Estelar. María Inés Vallejo, que es otra de las habituales. Lista para cuando me llegue el aviso de inicio. Dios los bendiga y nuestra Madre los cubra con su manto y los ángeles les traigan mucha gente. Esta es de las que piensas, se creía que lo íbamos a hacer en directo y te va a tener que esperar 6 días. Bueno. Cuando vea esto dirá, por fin. Y luego por va a fin. tener que esperar 2 horas y 36 para llegar a este momento de su respuesta. Bueno, Bueno, vamos a ver. María Inés, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, María Inés. Vallejo. Sí, a ver qué más. Muy buenas tardes, tal. Dice Ramírez Martínez Baruch. Muy buenas tardes, hermanos César y Arturo. Espero que Dios siempre los bendiga y cuide. Mi pregunta es, y ojalá pase, es, ¿nunca han pensado ir al Vaticano en busca de Benedicto XVI para persuadirle que deje ya su silencio? ¿O nunca han pensado hacer una protesta pública en el Vaticano pidiendo a Jorge Mario Bergoglio dejar el trono petrino? Que Dios siempre les bendiga en su labor junto a nuestra Madre y los santos. Bueno, pienso que es más visible una denuncia pública a Bergoglio desde nuestra casa con una cámara y un micrófono, porque lo vemos en los datos, ¿no?, de audiencia. Y sí, yo pensé durante un tiempo en ir a ver al Papa Benedicto, y cuando estuve en Roma en el año 19, antes de que comenzara el sínodo, traté de hacerlo, pero fue imposible. Entonces estuvimos muy cerca de Mater Ecclesiae y vino un policía de la gendarmería italiana, así de, medía 2 metros, y bueno, pues nos sacaron de allí a 2 hermanos y a mí, bueno, con mucha intensidad, digamos. Como no nos fuésemos de ahí, nos iban a pedir la documentación, nos iban a llevar preso. Bueno, tampoco quiero recordar, fue bastante desagradable, la verdad. Ya. Y ahí yo me di cuenta de que la iglesia, que mi iglesia Sí. había sido secuestrada, Sí. que había sido robada. Y entonces yo ahí supe que estaba el Papa
realmente robado también. Sí, clarísimo. Y Bueno, que él pues- se estaba dejando robar, Sí, así es. Bueno, como nuestro Señor en la cruz. el salteador que no pasa por la puerta, ¿verdad? Bueno, pues este chico, Ramírez Martínez, decía que si hubiéramos estado dispuestos a eso, que él vendía lo que fuera y nos acompañaba desde México hasta Roma. Bueno, ya ha quedado clara la respuesta. A mí, perdóname Arturo, es como... oye, ¿no habéis pensado, entre los discípulos hace 2000 años, ¿no habéis pensado en ir al Calvario y decirle a Jesús que se baje de la cruz? Es un poco eso, ¿no? ¿No habéis pensado en tratar de que no hagan la flagelación? Sí. Pues claro que lo hemos pensado, pero no pensemos como los hombres, sino Exacto, como Dios. Exacto. Necesitamos ya a estas alturas de la pasión de la Iglesia la mentalidad de Dios, no de los hombres. Claudia Martínez Clavijo aquí nos cuenta su historia, es un poquito larga, pero bueno, la vamos a leer. Por respeto a ella, porque creo que es bueno, digno de mencionar. Dice: hola, escribe Claudia Martínez desde Bogotá, Colombia. Gracias. Ustedes dos han sido luz en mi camino. Pregunta para César. Ayer me vi la entrevista que le hizo Juliano, se Sí. lo pone con J. Juliano a Arturo, y ahí Arturo dijo brevemente que es tiempo de tomar decisiones, así como decía César para Jesucristo. Pregunta: vivo en Bogotá, sola, con mi hija de 15 años, consagradas al Corazón Inmaculado de María y consagradas hace poco, el 19 de marzo, a San José. Rezamos el Santo Rosario todos los días, vamos a misa tridentina todos los domingos que no cierran Bogotá. Dice Arturo y otros que vayamos al campo. Bueno, yo lo digo como sugerencia y el que pueda, obviamente, no el que no pueda o eso, pues cada uno lo que vea, ¿no? De eso se trata, el que es hora de tomar decisiones. Yo trabajo en una entidad del gobierno, me pregunto, ¿sería renunciar al trabajo y a dónde iré? No tengo otro medio de subsistencia, además de que yo soy una persona que padezco enfermedad, huérfana o rara del sistema inmunológico. Ahora mismo me tocó venirme para casa de mis padres a que me atiendan porque tengo cálculos renales. Mi vida la he pasado de clínica en clínica, bendito sea Dios. Abrazo mi cruz. En mi familia, padres y hermanos, nadie cree en esto de los últimos tiempos. Están esperando ponerse las inyecciones. No hay fe. Viven en unión libre. En fin, ¿qué debo hacer? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Abandonarlo todo e ir al campo? ¿Saben de alguna comunidad aquí en Bogotá? El refugio seguro es el Corazón de María, pero ¿habrá que irse al campo? ¿Con quién? Pues aquí, Colombia, ya hay denuncias sobre personas que han hecho corrupción por casos en refugios que piden plata, dinero, estafadores, etc. ¿Cómo hiciste tú, César? ¿De qué vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo debería hacer yo en mi situación de salud, sola y con una hija? Gracias, los admiro a ambos. Adelante con valor. O sea, Madre mía, yo pienso que esta persona realmente tiene un puro interés, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios. total. Y se lo pregunta con mucha seriedad. La verdad es que es muy difícil de responder, ¿no? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Y cada alma, cada hijo de Dios tiene una libertad sagrada. Fíjate lo que le puse yo. Muy admirable, hermanita, cada caso es único y repetible, lo mismo que estás diciendo tú. Fíjate. Bueno, yo lo primero que diría sería pídele al Señor si no tienes un director espiritual. Porque desde luego la experiencia de la Iglesia nos dice que acompañados caminamos mejor. Eso es así, eso es así. Yo conozco buenos sacerdotes en Colombia y también lugares donde bueno, pues están preparándose los hermanos en torno a Jesús Eucaristía. Así que, bueno, pues envía un correo a Arturo y cualquiera que esté un poco No, envíaselo interesado, a César directamente. o a mí A los dos, lo que quieras. y vamos viendo, porque Sí, a los dos, sí. la verdad es que es muy difícil, ¿no? Discernir en tu situación. Yo solo sé que solo Dios basta. Y que no se puede caminar en la fe sin arriesgar. Y no se puede tener todo controlado nunca en la vida, ¿no? Siempre hay cosas que se nos escapan y aún así tenemos que caminar y tomar decisiones, ¿no? Y que el que no avanza retrocede. Es decir, que el movimiento es vida, como dice el ejército español, el movimiento es vida. Así que no nos preocupemos por algo más que por el Señor. El que ama a su padre o a su madre o a su hermano más que a mí no es digno de mí, ¿no? Decía Jesús. Entonces, bueno, pues la verdad es que si tú eres consciente de que estamos en los últimos tiempos y que todo se va a poner patas arriba, desde luego, pues
hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, pues eso pasa por dejarlo todo, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde? Bueno, danos hoy el pan de cada día. La verdad es que la situación de esta mujer es meritoria, ¿eh? Yo creo que está llevando una vida de santidad, ha encaminado muy bien a su hija de 15 años, que hoy en día no es fácil. No es fácil, ¿no? Yo tampoco me obsesionaría. O sea, cuando yo he dicho eso de que el que pueda irse al campo, que pueda. Si tú no puedes, no te agobies con eso. Lo que importa es amar a Dios. ¿De qué te sirve al campo si no amas a Dios? Claro. No lo digo por ti, obviamente, hablo en general. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Tu hija ama a Dios? Sí. ¿Estás educando muy bien a tu hija? Sí. Pues bueno, pues si te pilla la tormenta en la ciudad porque no te has podido ir por lo que sea, pues no es lo principal. Lo principal es que sigas enseñando a tu hija ese camino de amor a Dios y a partir de ahí, pues Dios, si te quiere dar una salida, te la va a poner muy clara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más Luego, cosas. perdón, Sí. yo veo que hay como 3 respuestas a toda esta circunstancia. La respuesta que se parece a lo que hubiera hecho a lo mejor San Francisco Javier, otra que es la de Santa Teresita y otra que es la de Santa Teresa de Jesús. Los 2 primeros patrones de las misiones, San Francisco Javier se fue para arriba y para abajo, y esos a lo mejor son los que están llamados a irse, a guardar al Señor, a un refugio para Él, a un refugio eucarístico. Y habrá personas que no pueden hacer eso, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que estos no pueden agradar a Dios? Pues claro que sí, desde su celda, como Santa Teresita, en su lugar, como dice Arturo, en su ciudad, en su lugar, pues se unirán espiritualmente a estos refugios eucarísticos, ¿m? Y harán comuniones espirituales. Y habrá quienes, como un servidor, se sientan llamados a ser itinerantes, pues como Santa Teresa, que vivía las 2 vidas un poco pues a caballo, ¿no? Entre la celda y entre fundar convento, ¿no? Pues yo me siento llamado a ser itinerante, ¿m? A no quedarme en mi celda y tampoco a irme y establecerme en un sitio. Vamos a ver, Moisés Salvador dice: gracias Arturo y César por el ímpetu y amor que le ponen a sus temas, ojalá mucha gente abra los ojos. Mi pregunta sería, ¿qué opinan del canal de YouTube Resistencia Católica Tradicional, donde se habla mal de los papas del Concilio Vaticano II desde Pablo VI, no, desde antes, desde Juan XXIII, para adelante, incluso que también rezaron junto con judíos, musulmanes, etcétera, y sobre la cruz supuestamente satánica que llevan en el báculo? Gracias por su respuesta. Esto no se podía evitar, esta pregunta. Bueno, es un hermano, la verdad, que yo lo aprecio, ¿eh? Yo lo aprecio porque sé que tiene toda su buena intención, como entiendo que tienen pues un poco todas las personas que hablan, ¿no? en la red, ¿no? A priori. Pero es verdad que bueno, pues hay ciertos temas que pues yo difiero con él y con otras personas, ¿no? que están en la misma línea, por ejemplo, a la hora de condenar las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, con el criterio de que en su libro del diario estuvo introducido en el índice de libros prohibidos, y es que eso tiene una contraargumentación brutal y contundente, ¿no? Y es el hecho de que las obras completas de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, también estuvieron incluidos en el índice de libros prohibidos. Claro. ¿Sabes por qué, Arturo? ¿Por qué? Porque incluía esas obras completas de Santa Teresa, incluía, digamos, unas valoraciones espirituales y prácticas sobre el periodo que viven las mujeres, ¿vale? Sobre lo que es Sí. el periodo. Entonces, claro, pues ella como madre y como hermana, pues le daba a todo eso una dimensión profunda, ¿no? Y como que tenía un sentido, ¿no? Entonces, pues claro, eso le pareció no conveniente a las autoridades y por esa razón estuvo incluido toda su obra en el índice de libros prohibidos. ¿Qué pasa? Se retira eso y ya, bueno, pues se proclama como doctora de la Iglesia, la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. Bueno, pues ¿qué pasó con Santa Faustina Kowalska? Que las traducciones que se hicieron fueron malas traducciones. Y claro, cuando las vio Karol Wojtyła, pues se escandalizó porque dijo, madre mía, pero si es que no dice esta traducción lo que dice Santa Faustina, ¿no? Entonces, que se hicieron buenas traducciones y entonces ya una vez que Sí. se cambiaron las traducciones, pues ya se retiró del índice de libros prohibidos, ¿no?
Es que además no sabía escribir esta santa. Además. Tenía pocas capacidades para eso. La cual, por cierto, el Escribía día del muy nacimiento mal, de escribía muy Bergoglio mal, sí, exacto. ve la visión de Judas, ¿no? que es la que más le hace sufrir en toda su vida. Exacto. Luego, ¿qué pasa con el tema del concilio, con Nostra Aetate, con Buñuel? Pues, por supuesto, ¿no? Que existen ambigüedades en el texto del concilio. Pero voy a decir dos cosas, ¿no? La primera, hay ciertos casos en los cuales ser ambiguo es no solamente moralmente no reprochable, sino que es moralmente heroico. Por ejemplo, y esto está en la moral católica, por ejemplo, cuando tú estás protegiendo a unos niños que vienen unos nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces preguntan, ¿hay aquí niños? Y si tú respondieses de forma ambigua, porque si respondes sí, estás condenando a muerte a esos niños, ¿vale? Estás siendo un cobarde, además. Si respondes no, estás mintiendo. Entonces, ¿qué hacer, no? Pues ahí se puede responder de forma ambigua. ¿Hay niños aquí? Respuesta ambigua. Podría ser. Respuesta ambigua. No lo sé. ¿Qué significa ambiguo? Ambiguo significa que puede significar una cosa, puede significar otra, según lo que se entienda, ¿no? O según la verdad. Entonces, ¿hay textos antiguos en el concilio? Sí. Pero, ¿qué dice Pablo VI al inicio de los documentos conciliares? ¿Qué es lo que dice el Papa que firma los textos del concilio? Como clave hermenéutica. Y lo podéis encontrar en el Detzinger. ¿Qué dice? Interprétese todo a la luz del magisterio de la Iglesia, claro. Especialmente los pasajes que puedan ser ambiguos. ¿Por qué fueron ambiguos esos textos? ¿No sería acaso por la terrible presión masónica que estaba sufriendo Pablo VI y los cardenales ortodoxos, como Ottaviani, como Wojtyła, y tuvieron que elaborar ese texto, porque si no lo hubieran hecho, las consecuencias para la Iglesia y el mundo hubieran sido mucho peores? Pero ¿cómo? Vamos a ver. Si luego todo el magisterio posterior lo que ha hecho ha sido precisamente desambiguar, responder lo que es en orden a la historia del magisterio, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que todas estas personas equiparan las barbaridades que dice Bergoglio a los desmanes ambiguos, no quiero decir desmanes, a las ambigüedades del concilio. Cuando Pablo VI ha sido atacado, vilipendiado por el mundo, por la prensa, con todas sus encíclicas, Humanae Vitae especialmente, cuando también lo ha sido Juan Pablo II con Veritatis Splendor, hablando del mal intrínsecamente malo, ¿no? Del intrínseque malum, como lo ha sido Benedicto también, ¿no? Sí. En cambio a este le aplaude de todos, ¿no? Sí. Y este no hace hermenéutica de la continuidad, este que hace al otro lado, esa ambigüedad que tiene en algunos puntos el concilio, en algunos puntos, ¿no? Pues la tira a la balanza de la herejía. O sea, no tiene nada que ver, es el agua y el aceite. Este falso pontificado y falso profeta con unos verdaderos papas reinantes, hijo de María, como era Juan Pablo II, salvado su vida, que estaba rodeado de lobos, y con toda su acción pastoral tergiversada, con toda su acción... En resumen... Con ciertos errores, por supuesto, claro que ha tenido errores. En resumen, ¿qué opinas de ese canal? ¿Lo apoyas, no lo apoyas, lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Te gusta, no te gusta? Ay. Mójate. Pues por decirlo caritativamente, ¿no? Diría que enfría el corazón también. Enfría el corazón. Otra pregunta. Miguel Antonio dice: las acólitas y las mujeres en el altar, ministros de la Eucaristía, entre comillas, lectoras bíblicas, ¿le hacen bien a la Santa Misa? ¿Es mandato divino? Que yo sepa, no es mandato divino. Que yo vea, no hace bien a la Iglesia. La asistencia en lo que es la liturgia, el hecho de que esté reservada a varones, tampoco me gusta nada lo de las monaguillas, porque es una manera de confundir a niños y niñas, ¿no? Está reservado a los varones porque
los varones somos muy frágiles a las mujeres, ¿no? Somos muy frágiles y eso nos fortalece, es así, ¿no? Si vemos a una mujer guapa leyendo, pues ya te digo yo que el 97% de los varones van a estar pensando en lo guapa que es más que en lo que está leyendo. Pero sin embargo no pasa así en viceversa, ¿no? No pasa así. Además a mí se me hace raro, ¿no? Escuchar lectura del apóstol San Pablo a los Efesios y no ser una voz masculina la que me lo está diciendo, ¿no? Yo, Pablo. Claro. Por no hablar del velo, ¿no? Que es algo totalmente maravilloso y que precisamente está para proteger, ¿no? Para proteger a la mujer, ¿no? Y para proteger a los hombres. Entonces, el hecho de que asistan varones en el altar es algo que también denota que ninguno tiene derecho a hacerlo, ¿no? Al varón le admira la humildad de una mujer que acepta que eso es así. Esa humildad de esa mujer es inspiradora para él, para luego otras humildades, ¿no? Claro. Y Sí. porque no es importante quién lo haga. Lo importante es quién está ahí y quién se está entregando al Padre, que es el Señor. Entonces, todo tiene que hacerse en relación a Él, que es lo importante. Y desde luego, por la experiencia de la Iglesia de 2000 años, experiencia psicológica, antropológica, espiritual, histórica, cultural, es sabido que cuando se guarda este tipo de, vamos a decir, respetos al altar y al Santísimo, es más provechoso para las almas lo que ahí acaece, para todos. Gustavo Adolfo pregunta, dice, estimado César, ¿crees que Benedicto XVI, antes de que Dios le llame a la casa del Padre, hará público que él nunca ha dejado de ser el verdadero vicario de Cristo y desenmascarará a Bergoglio, o quedará como un secreto a voces? Y también me gustaría saber si en este año este falso Juan Bautista, Jorge Mario Bergoglio, revelará al anticristo para dar paso y cumplimiento de las Escrituras y final de los tiempos. Dios les bendiga y guarde siempre. Yo pienso que mientras Benedicto esté vivo, el anticristo no se puede manifestar, no le da permiso Dios, no tiene poder para ello. Pienso que tendrá que morir Benedicto para que eso suceda. Pienso que eso sucederá después del aviso. ¿Y cómo eran más? Que si... a ver, si crees que Benedicto XVI, antes de que Dios le llame a la casa del público, que él nunca ha dejado de ser el vicario de Cristo y desenmascarará a Bergoglio, quedará como un secreto a voces. Pienso que es improbable que lo haga, ¿eh? Que deje así como un testamento o que proclame el dogma del quinto dogma mariano. Creo que es improbable, creo que es posible, pero desde luego pienso que no debemos esperarlo, no debemos poner nuestra esperanza en ello, porque si no sucede, entonces vamos a quedar defraudados. Yo diría, no tenemos que esperar nada de Benedicto, tenemos que esperarlo todo de Dios, y pienso que Benedicto es consciente de que también es tan grave el entuerto que solo lo puede resolver el cielo. Entonces, probablemente sea el Señor el que tenga que encargarse de solucionar todo esto, por medio de su intervención directa, por medio del aviso, por medio del segundo Pentecostés, y por medio de ese milagro que va a transformar el mundo y la Iglesia para afrontar la gran tribulación. Vamos a ver, aquí preguntan en Madrid si hay misa tridentina, si sabes dónde, en qué iglesia de Madrid. En Nuestra Señora de la Paz, en el Metro O'Donnell. Vale. Y luego otra, si sabes si es a las 8 de la tarde. Vale. Y si sabes si es verdad que los inyectados, los que se están inyectando ahora masivamente, si contagian a los no inyectados. Según la doctora María José, sí, pero en poca medida. Bueno, lo que sucede según ella es que el afectado, ¿no?, genera un patógeno en su interior y sí, lo puede contagiar. Lo que pasa es que los que no hayan sido inoculados, pues van a tener más probabilidades de enfrentarse a ello, ¿no?, como ha sucedido hace un año
que 99,98 han sobrevivido. Y si se puede hablar, pregunta también, estamos hablando de Soris Medina, si se puede hablar también de algún refugio seguro y serio en Madrid o a las afueras, ya que no tenemos opciones de salir de la ciudad, mi pareja y yo. Lo ideal es salir de las ciudades. Ante la duda, ante la posibilidad doble de estar dentro o estar fuera, pues eso, cuando veáis que todo esto ocurra, huid a los montes. Huid a los montes. ¿Que no te es físicamente posible? Pues estate tranquilo. Claro. Pero si que te es, pues quizá lo tienes que hacer. Por el Señor, para guardarle a Él. Marta Serva, mi pregunta, Arturo y César, ¿debe acudirse a una misa donde el sacerdote abiertamente dice que es obligación moral inyectarse? Habla bien además del diálogo interreligioso, sin convocar a la conversión y niega la comunión en la boca. A mí me costaría mucho, ¿no? Me costaría mucho. Lo que pasa es que siempre como que noto que me mira el Señor, ¿no? Dice, yo sigo viniendo, César, la transustanciación, ¿no? En caso de que se cumplan esos 4 requisitos. Entonces, claro, yo pienso que ahí lo mejor es hablar con el sacerdote en privado. Y claro, desde luego yo no voy a un templo donde no me den la comunión en la boca, no voy, eso seguro. Estela María, a ver si podemos ir contestando lo más rápido posible. Estela María tiene varias preguntas, te voy a ir haciendo y tú vas contestando. ¿Qué es la oración de súplica ardiente a los santos ángeles? ¡Wow! El otro día me salió un mensaje haciendo un cenáculo del Libro Azul. Era del 29 de septiembre del año... del año 89, me parece, o del 86. ¿Qué es hacer súplica ardiente a los ángeles? Bueno, para mí la coronilla de San Miguel, donde repasamos los 9 coros angélicos. Y para mí es muy importante, la hago todas las mañanas, la oración doble al ángel de la guarda, ¿no? La que a lo mejor sabemos casi todos, la de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampare noche de día, y la otra, ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con infinita bondad, ilumíname, guárdame, defiéndeme, gobiérname. Esa muy importante. Muy bueno. Esa es la primera. Segunda pregunta, ¿la Iglesia purgante y triunfante se unirán a nosotros en esta batalla? Por supuesto. Siguiente, ¿cómo ver a Dios en el sufrimiento y dolor que padecemos y padeceremos? ¿Cómo? ¿Cómo ver a Dios en el sufrimiento y dolor que padecemos y padeceremos? En el crucificado. Y con un corazón puro. Claro. ¿Cómo estar alegres como los primeros cristianos cuando eran perseguidos? Teniendo hambre y sed de justicia. Amén. Que Dios nos lo conceda. Pedir eso. Hay que pedir todas esas gracias y Dios en su misericordia te las concede, si quiere. Más cosas. No es pregunta, es sugerencia, dice Marcela María, que es otra de las que está pues siempre al pie del cañón, una gran batalladora. Ojalá César volviera a su aspecto tal como lo conocimos hace casi 3 años, peluqueado. Ya sabes, que te cortes las greñas. Peluquerizado. Que te cortes las greñas. Dice, pero se vería de mejor aspecto. Y lo dice con mucho respeto. Yo sé que es una mujer muy respetuosa y lo dice con mucho cariño. Dice, con todo respeto y total afecto. Gracias. Pues nada. ¿Qué, es una pregunta o es una afirmación? No, es una sugerencia. Ah, bueno. Pues... Dice, no es pregunta, es sugerencia. Ojalá César volviese en ese aspecto. Pues me parece que no vamos a tener ese momento, hermanos. Te van a tener que ver ya así. No, es que no. Te van a tener que ver ya así. Es lo que toca, ¿no? Sí. Me caches en la mar, esto se me viene para atrás. Para que no tengamos apego a nada. Claro. Que no te miren a ti, que miren al Señor. ¿No? Exacto. Bien. Bueno, vamos a ver. Que estás mirando más preguntas, ¿no? No, es que se me echa esto para atrás, ¿sabes? Y hay que estar otra vez volviendo. Madre mía, llevamos 3 horacas, ¿eh? Por eso va a haber que ir terminando, ¿eh? Vamos a tener que hacer esto en 2 o 3 partes, ¿no? No lo sé. ¿No? Vamos a ver. Es que esto se echa para atrás y como ya está muy avanzado... Vamos a ver. ¿Quieres comentar algo mientras? Aquí, ya estamos. ¿Cómo puedo hacer una correcta confesión? Dice Magda Chaparro. Como diría el padre Jorge Loring, ¡sinceridad! ¿Se puede pedir menos?
Perfecto, seguimos. Vamos a eso, a tratar de dar respuestas rápidas. Saludos desde Colombia. Usuario Samsung dice: ¿ponerse la inyección es plan demoníaco? Ponérsela. Sí, además no es Aceptarla. una. Sí, no es una, son muchas. Como tú sabes, son muchas, César. Sí, sí. Entras Bueno, en un carrusel. Puede ser ignorancia, o sea, no necesariamente la persona que pero se la pone está siendo No, pero diabólica. el plan que Claro, hay detrás. eso es evidente. Eso sí, eso es evidente. ¿Quiénes deben entrar en eso de inyectarse? Dice, sobre todo después de ver el vídeo de Rumble de César, en Rumble de César. ¿Cómo? ¿Quién es qué? Después de ver tu vídeo con la doctora María José Martínez Albarracín, ¿quiénes deben de inyectarse? Nadie. Nadie. Sí. Entonces no sé si no lo ha visto bien. Quizá debería volver a ver el vídeo. Otra pregunta. No tengo claro las letanías que integró Bergoglio al Santo Rosario y qué efectos tienen sobre este. Nada, hay que ignorarlas completamente porque todas las letanías de la historia del Santo Rosario se han añadido por una causa justificada, devota, etcétera, y además doctrinalmente correcta. Lo de Madre de la Esperanza no lo entiendo porque es verdad que se utiliza, ¿no? Pero es como todo muy tergiversado por su parte, porque Cristo no tenía fe y no tenía esperanza, tenía caridad. Entonces es madre de Cristo, luego lo de madre de los migrantes también. Sí. Consuelo de los migrantes. Sí. Bueno, será de los migrantes cristianos en todo caso, ¿no? Es que claro, no lo puedo soportar, de verdad. Es que Me entra la risa. Sí. No puedo, es que no puedo. Me entra la risa por no llorar. Sí, es decir, sí. no, si te digo la verdad, mi sospecha es que se inventó las otras dos para que acompañaran. Para acompañar, Sí, claro. para acompañar a su táctica del nuevo orden mundial, en fin. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, dice, vamos a ir ya terminando porque estamos ya agotados, ¿eh? Y me imagino Un poquito, que yo estoy algo cansado, sí. y me imagino que vosotros también. Ya me entra la risa, en fin. Magda Chaparro dice, buen día, ¿cómo puedo hacer una correcta confesión? ¡Sinceridad! ¿Se puede pedir menos? Ya lo habíamos dicho antes. Sí. Bueno, Aunque tengo un vídeo hecho de cómo Sí. confesar bien de hora y media. De Sí, Pentecostés sí. Pone cómo confesar bien César para Jesucristo. otra vez que esta que ya la has dicho antes. Pregúntale si aún siente el llamado de Dios para ser sacerdote. Dice Sí. Ramón, sí. Los cardenales cuestionaron la encíclica Amoris Laetitia mediante 5 dubia, plural de la palabra latina dubium, que significa duda. Las dubias se presentaron según una forma que permite responder con un sí o un no, y se utilizaron en caso de que surja la carta titulada La búsqueda de claridad. Bueno, esto es muy largo. ¿Alguien sabe si contestó las dubias? No contestó. No contestó. Ni en privado ni en público. Pero luego contestó a los obispos de Buenos Aires que de un modo no a través de las dubias le preguntaban cómo aplicar Amoris Laetitia en esa carta la famosa a los obispos de Buenos Aires, donde en el punto 6 dice una barbaridad. Dice que a veces la vida evangélica, la exigencia evangélica puede ser de hecho no factible. Mentira. Ya. Como laico dice, ¿qué hacer cuando uno concurre a misa en otra parroquia espantado por una homilía bergogliana en la anterior y en la homilía escucha una barbaridad peor? ¿Está bien abandonar el recinto en ese momento? Sí, de hecho en el seminario me dijeron que la homilía es la parte menos importante de una misa. Entonces, si escuchar una homilía repugnante e indignante suscita en tu alma inquietud, enfado, ¿no? O sea, con santa paz te levantas, te marchas y vuelves a entrar cuando termina la homilía. Pero- con santa paz. Y más que eso, Para César. comulgar. Más que eso, César. El monseñor Gracida en una entrevista que le hizo Boris, creo que fue Boris, hace 1 año, 2 años, dijo: hoy en día tenemos que hacer, los católicos debéis de hacer como en tiempos de San Atanasio. Si escuchéis una homilía decir barbaridades, herejías y tal, poneos de en pie y decir, mentira, lo que usted está diciendo no es verdad, no es verdad. Y enfrentarlos en ese momento. Sí, sí. Imagínate. Insisto, primero en privado y si no reacciona en privado, delante de toda la comunidad. Bueno. Otro, Elena Ramírez, mi pregunta es, ¿puede uno seguir yendo a la Santa Misa pues no hay dónde ir? Voy a una donde el sacerdote nos da la Santa Eucaristía en la boca y de rodillas después que se termina la Santa Misa. Bien. ¿No? Sí, claro. O sea, esa es la pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿puede uno seguir yendo a la Santa Misa? Pues no entiendo bien la pregunta. Ya. Pues no hay dónde ir. Y luego dice que va a una donde se la dan después.
Pues sí. Pues sigue yendo, Claro. sigue yendo. Yo también hago eso. Voy a una donde nos dan la comunión de rodillas en la boca cuando termina la misa. Ante la crisis, dice, José Galad apoyaba el libro de la verdad, que habla sobre los últimos tiempos. Eso yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? ¿Con seguridad que apoyara eso? ¿El libro ese? No lo sé, puede ser. Lo mencionaba, sí, en algún momento lo mencionó. Predice que Bergoglio actuará como el falso profeta y otras muchas cosas, independientemente de lo que se haya vertido. Bueno, esto es muy largo. Pasa a la podemos. siguiente. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué no te comprometes con una mujer, César, para casarte? O si no, ordénate sacerdote. Dice Jesús está vivo y él te ama. Estoy en las manos del Señor. Dios dirá. Bueno, seguimos. Pues ya se han acabado. No me puedo creer que hayamos hecho todas, tío. Pues bueno, prácticamente. Bueno, te voy a terminar con esta. Dice, oso goloso. Ya el nombre, en fin. Dice, ¿por qué hablan todo horrible del Papa Francisco? Porque la Iglesia está dividida en dos. Unos hablan una cosa, otros otra cosa. ¿Por qué hablan todo horrible del Papa Francisco? Pues porque todo lo que hace, dice y omite suele ser así. O sea, si a mí me das de comer un plato que está malo, oye, ¿por qué hablas horrible de este plato? Es que está malo. Es que cuando le escucho, la verdad es que mi alma se entristece profundamente. Porque veo a un Señor, como es nuestro Señor Jesucristo, tan amoroso y tan bueno, pues profundamente despreciado, ¿no? Y me duele mucho. Y claro, pues tengo que decirlo, porque si no, estaría siendo falso. Entonces, eso es mortal, de necesidad. Y estamos un poco cansados también. Sí. Estamos cansados. Bueno, resumiendo. ¿Ha habido alguna cosa que te haya faltado comentar o que te habría gustado? No sé, hemos hablado un poquito del origen del canal. Sobre todo, básicamente, hemos hecho el vídeo centrándonos en las preguntas de los hermanos, ¿no? Sí. Me alegro. Sí. Bueno, yo solo decir, hermanos, que le doy gracias a Dios de este ratito con Arturo, que es un vídeo tan especial y tan largo. No sé si lo subiremos en varias partes, eso ya lo que Arturo decida. Sí. Porque si se sube como estreno, pues también se queda ahí 3 horas, ¿no? No lo sé. Pero bueno, el caso es que necesitaba algo así, y le doy gracias a Dios por el hermano Arturo y por haber hecho este vídeo, porque ha sido un favor que me ha hecho a mí, la verdad, porque no me sentía capaz de hacer este vídeo, ¿no? En el cual, pues sinceramente me abriese, ¿no? Me abriese de esta manera, porque lo paso muy mal con la cosa de no contestar, ¿no? Porque no puede, hermanos. Sí, no puede. sí, a César le preocupa que tantísima gente con mucho cariño le escriba, le pida consejo, le dé agradecimiento, le diga cosas cariñosas y que no pueda contestar a todo el mundo. Y porque además si contesta, le vuelve a contestar y entonces se convierte en una cosa infinita. Y entonces, y como no puede, pues le agobia porque él quisiera poder atender a todos, pero no puede ser. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, que esto sirva también para que no nos apeguemos a nadie. Tenemos que pedir ese don de la pobreza, del desprendimiento, tener la mirada en el Señor, en la Santísima Virgen María. Nos convertimos en aquello que contemplemos a Jesús Eucaristía en la medida de lo posible. Y bueno, pidamos al Señor la gracia de poder formar catacumbas, poder formar en la medida de lo posible. Pidámoslo con fe y bueno, y que Dios nos ponga donde quiera, porque al final se trata de estar donde Dios quiera, y donde Dios quiera estará bien, sea donde sea. Muchas gracias, César, por todo, ¿no? Pues nada, hermano, sí. Gracias a ti que has estado ahí haciendo un trabajo ímprobo. no, leyendo... ¿qué va? Madre mía. Nada. Madre mía, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Yo un poco planteáis cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, pues recordemos eso, ¿no? De que solo una cosa es importante. Es que... Marta, ¿no? Marta. Es decir, hay tantas noticias, tantas cosas. Sí. Y además esta situación yo creo que ha generado mucha ansiedad, ¿no? en las mucha. personas, más división en las familias. Bueno, terrible. Entonces... Hay que aprender a descansar en el Señor. Claro, y a ser sencillos, de verdad. Sí, hay que aprender a descansar. Sencillez, por favor, sencillez. Que realmente, y el desprendimiento, el desasimiento de todo lo de este mundo. ¿Cuánto cuesta? De toda criatura. ¿Cuánto nos cuesta? Toda criatura. ¿Cuánto nos Es que cuesta? todo pasa, pero él no. Entonces,
Madre mía, dedicamos tiempo a leer noticias, ¿no? Pero ¿dónde está ese libro de espiritualidad? ¿Dónde está ese libro de ese santo? Bueno, a ver este vídeo, más de 3 horas. ¿No? Bueno, este vídeo pues tendrá cosas mejores y peores, ¿no? Por ejemplo, no me he quedado muy contento, ¿no? Con haber hablado así, bueno, pues de compañeros, ¿no? Tampoco es que haya dicho nada malo, ¿no? Porque he dicho la verdad de lo que pienso, Es pero que la gente tiene inquietudes. tiene esa inquietud, pues se dice y ya está. Y si luego pues Claro. me tienen que caer palos, pues que me caigan, sí, ya. Pero que lo has dicho con respeto a todos. Con todo el que he podido, sinceramente, porque creo que se lo merecen, ¿no? Se merecen ese respeto, por supuesto que sí, que se lo merecen. Volvemos a la pregunta, aunque ya estamos terminando, a la pregunta de las primeras que te hice, porque te han preguntado por hermanos y tal, pero en esta división que tenemos dentro de la Iglesia Católica con tantas escuelas, opiniones, bandos y demás, busquemos qué es el denominador común que todos sí o sí tenemos que tener. Exacto. ¿Y cuál Exacto. es? Repítelo brevemente. Pues eso, credo en la cabeza. Y meditado. ¿Mm? Y meditado. Y meditado y Y profundizado y eso es. analizado para podérselo explicar y dar razón de nuestra fe a todo el Eso mundo. es. Punto 1, credo. Punto 2. Punto 2, la celebración de los sacramentos, que tiene que ver con el corazón, porque es la celebración, y tiene que ver con la sensibilidad, los sacramentos. En los sacramentos nos tenemos que sumergir. Ahí el problema está que hay algunos que no consideran que valen, que como no sea la misa tradicional, están obcecados con eso, por ejemplo. Sí, pero por Entonces ejemplo, ya- la adoración eucarística también forma parte de este ámbito, ¿no? De la vida sacramental, la adoración eucarística. Una adoración que sea afectiva, de corazón a corazón, ¿no? Sí. Y luego los mandamientos que tienen que ver con las manos, con la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos. O sea, los mandamientos. Que ames al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Por encima de todas las cosas. Cuando se hace eso con la ayuda del Señor y la colaboración humana, entonces todo se ve con claridad, con sencillez. Pero es que claro, es que incluso por encima de ti mismo hay que amar al Señor. Sí. Así es. Y así de es. esos cada vez me encuentro más, pero hay pocos, ¿eh? Sí. Hay pocas personas, digamos, que tengan eso claro, ¿no? No sé, de tu entorno familiar, de amigos, en la sociedad. No conozco muchos. Pocos hay, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y por eso la humildad, ¿no? Me lo decía un amigo bueno, ¿no? Que la humildad viene de humus, y humus es la tierra, ¿no? El que se deja pisar para que otros caminen, ¿no? Como hace el Señor, que se deja pisar Claro. incluso en los el fragmentos. templo, en el templo. Es tremendo. Entonces, pues nada, mucha humildad, hermanos. Mucho dejarnos pisar. Y mucho mirar al Señor para poder asemejarnos a Él. Y lo cierto es que van a pasar cosas muy graves. Lo cierto es que vamos a vernos en situaciones terribles. Pero también es cierto que el que persevere hasta el final se salvará. Y ni ojo oyó, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces, yo de verdad estoy ilusionadísimo. Estoy ilusionadísimo con todo lo que está pasando, porque veo que está ya cerca. Sí. El Señor. Y que en tiempos extraordinarios, gracias extraordinarias para pues misiones extraordinarias. Lo que Dios quiera que sea, no nos va a faltar la gracia. Y el Señor hará prodigios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Va a hacer prodigios. Y vamos a verlos también, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Que es vida sencilla, pocas noticias, oración sencilla y perseverante, y cada día su afán, y acompañamiento, y aprender a escuchar al otro, al que opina completamente distinto, para poderle entender y poderle corregir, ¿no? Yo el otro día hice un vídeo en el que animaba a que tenemos que entrenarnos en la mentalidad del Santo Job del Nuevo Testamento. Pues sí, hermano, ¿Sí? pues sí. Mucho ánimo, hermanos, como digo siempre a mis amigos, que seamos como las pilas triple A. Ánimo, arriba, adelante, ¿eh?
Amén. Es decir, Amén. siempre, siempre así, siempre así. Y Bueno. que venga lo que tenga que venir. Venga, que venga. Y que nada- venga. y nada te Estamos espante, con la como dice cruz, Santa nada te Teresa. espante, que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí. Y ya está, ¿vale? Y ya está, y Venga. ya está. Y que el que importa es el Señor y lo demás, nada. Instrumentos, no miremos nunca a los instrumentos, sino al Señor y a la Santísima Virgen María, que son los que importan. Si te parece, yo empecé presentando el vídeo, me gustaría que tú terminaras despidiéndolo como tú acostumbras a hacer en tu pequeñito y peregrino canal. Ah, por cierto, es verdad que me ha dicho Arturo que empiece a decir eso. Pequeñito y peregrino canal, las dos cosas. Bueno, pues puede ser. Sí, que- sí, que me no- gusta más. Pequeñito y peregrino canal. ¿Cómo haces tú tu habitual despedida? Ok, voy a ello, pero antes solo decir, hermanos, que me encanta el Salmo, perdón, Isaías, en donde dice que ante ultrajes, salivaz o desprecios, endurecía el rostro como pedernal. De verdad, estemos dispuestos a sufrir por el Señor, porque esa es la alegría, ¿vale? Y todo con amor, es que es mejor, cualquier sufrimiento con amor de Dios es mayor alegría que cualquier placer sin amor de Dios. Entonces, de verdad, a pecho descubierto, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los soldados de Cristo? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los pastores? Que levanten ¿Dónde la están mano. los que se enfrenten al demonio que está en este momento a punto de instaurar el reino del anticristo profetizado por nuestro Señor, al que decir defender? ¿Dónde estáis? Sí. ¿Vais a aparecer en algún momento o vais a seguir metiendo los talentos debajo del hoyo? ¿Y vais a seguir metiendo la cabeza? Pues a ver si os espabiláis ya de una vez, porque el Señor está dando tiempo, pero el tiempo se agota, ¿vale? Entonces no queréis presentaros ante el Señor con las manos vacías. Y no queréis que el Señor os diga, ¿os habéis avergonzado de mí? ¿Vale? Por favor, sacerdotes, vais en racimo al cielo y al infierno. Como decía San José María Escribá. Y arrastráis a muchas almas detrás. Exacto. Como decía la Santísima Virgen Exacto. en Garabandal. Así que, por favor, empezad a endurecer el rostro como pedernal. Empezad a que os dé igual lo que os digan los superiores y las autoridades locales, sanitarias, etc. Empezad a que os dé igual eso y a que os importe por encima de todo la ley de Dios. Eso es. Porque si no, sois unos asalariados, unos ladrones, unos bandidos, unos falsos, unos mentirosos, unos hijos de Satanás. Ese es vuestro padre, el padre de la mentira, como le dijo el Señor a muchos de los fariseos de su época. Vuestro padre es el padre de la mentira, porque vivís en la mentira, y os estáis tragando y estáis engañando al pueblo de Dios, cortando la gracia de Dios por una obediencia humana que ultraja la obediencia a Dios. Así que espabilad de una vez porque se os acaba el tiempo. Y aquí no hay medias tintas, o todo o nada. Pero al Señor no le gustan los tibios, los vomita de su boca. Los vomita porque le dan asco. Así que, por favor, ¿Y los cobardes? sí, por favor, recapacitad. Recapacitad. Para que el sol no os sorprenda en su enojo, para que acojáis la última oportunidad que el Señor os da. Porque si no, no vais a hacer aquello para lo que habéis nacido. Y muchos se pueden perder. Y muchos se pueden salvar si cambiáis ya esa actitud. Esa actitud de estar con geles repugnantes en la entrada de las iglesias que arrebatan la fe de los pequeños. Sois unos sinvergüenzas los que hacéis eso. Sois unos cobardes, Y es la verdad. Es la verdad. Os importa más vuestro puesto que las almas de los pequeños. Así, esas tenemos con el Señor. Pues os podéis engañar a vosotros mismos, podéis engañar a muchos, pero a Él no le vais a engañar. Y como no os arriesguéis, no vais a tener parte con el Señor. ¿Vale? Os va a mirar y os va a decir, no os reconozco. Si seguís por ese camino de ser serviles a los planes del demonio y de la secta infame y deplorable masónica, como decía Francisco Franco, Carroña, ¿vale? Esta es la verdad, hermanos. Hermanos sacerdotes, hermanos obispos, hermanos profesores católicos, hermanos médicos católicos, hermanos policías católicos, Periodistas. hermanos periodistas católicos.
espabilad de una vez. Todavía estáis a tiempo. Te acusaban de ser muy blandito, pero me parece que te has explayado. Todos somos lo que el Señor quiere que seamos en cada momento si nos dejamos hacer por Él. Amén. ¿Algo que añadir, Arturo? Amén. No, pues en fin, que no tengamos miedo, pidamos la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas. Y un sacerdote, a nosotros es que nos importan mucho los sacerdotes, porque los sacerdotes son la clave, son los pastores, son los que tienen que guiar al rebaño, que es lamentable que tengamos que estar aquí dos laicos haciendo lo que no hacen los sacerdotes. Por Dios, que es lamentable. Los sacerdotes tienen que amar más la verdad que sus propias vidas. ¿Por qué eso lo tenemos que hacer todos los laicos, todos los bautizados? Tenemos que amar más la verdad que nuestra propia vida. Pero un pastor tiene que dar ejemplo. Tiene que dar la vida por las ovejas. Claro. Así que espabilad, espabilad. No puede ser un asalariado. Y no puede caer en falsa obediencia. En una obediencia que te viene de alguien que está entregado al nuevo orden mundial, que es evidente. Pero, en fin, si a estas alturas siguen sin verlo, no sé qué más necesitan. Dentro de unos meses, mi querido César, con todas estas inyecciones que se está metiendo tantísima gente dentro de la Iglesia, veremos a ver cómo queda el panorama. Veremos a ver cómo queda. Veremos. Mi afán es que la gracia de Dios circule por los corazones. Y bueno, pues todo este sometimiento que están haciendo tantos pastores y tantos católicos de tantas profesiones a tanta irracionalidad, al miedo y a la oficialidad, pues desde luego dificulta la gracia de Dios. Sí. Pero no os preocupéis, no os preocupéis. A los malvados me dirijo, no a los cobardes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que preparaos porque viene la guerra final. Y os lo aseguro, el diablo es traidor, mentiroso y sádico. Y os traicionará, os mentirá y os torturará, como no os arrepintáis. Hacedlo. No es tan difícil. Es lo que realmente quiere vuestro corazón. Yo no tengo nada más que añadir. pues si no te importa, ¿quieres despedir Sí. el programa? Pues que Dios os bendiga. Gracias, hermano, por este rato. Nada, con mucho gusto. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Amén. Hasta otro día, hermanos. Gracias. Adiós.